Hoy va a aparecer transportado el equipo de fútbol Chapecoense de Brasil que jugará con el Atlético Nacional a final de la Copa Suramericana. Se encuentra desaparecido. Tenían un futuro brillante, tal vez lleno de logros y éxito, pero la vida a veces se va demasiado pronto y ellos partieron repentinamente, dejándonos solo una idea de lo que pudieron haber sido, una promesa que se fue antes de tiempo. Esto es Proyecto Insomnio. The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Bienvenidos un jueves más. El jueves pasado no hubo capítulo. A veces es difícil que todos pues podamos coincidir en tiempos, güey, y por más que tratamos de ajustarnos. Sí, güey, las agendas se complicaron y no hubo capítulo el jueves pasado. Pero hay que decir la verdad, nos fuimos de peda, güey. No es cierto, no, pero hicimos una reedición del capítulo de qué hubiera pasado, sí. Que tiene récord también de las veces que hicimos güey en ese capítulo, güey, porque estábamos demasiado tomados. Ya tomamos precauciones. Este capítulo no vamos a decir ni un solo güey. O bueno, cada que diga alguien güey, shot. No, y va a salir peor. Ustedes ya nos conocen, somos Julio, Rafa, Damián y yo Carlos, nosotros somos Proyecto Insomnio y el día de hoy vamos a estar platicando sobre famosos que murieron o partieron antes de tiempo, güey, ¿no? Como leyendas. Exacto, como promesas, ¿no? Que murieron jóvenes en general de todos los ámbitos. Y justamente para darle inicio a este capítulo les traigo uno de los casos más, yo creo que famosos, al menos en el mundo del deporte y a quien le gusta el tema del automovilismo. Aquí tenemos a un gran fan del automovilismo que es Julio. Y justamente se trata de Ayrton Senna da Silva. Él, bueno, es un piloto, bueno, más bien fue un piloto de nacionalidad brasileña, el cual, pues bueno, tiene una muerte trágica en el llamado fin de semana negro o el fin de semana maldito de Imola, Italia, ¿no? En 1994. En la Fórmula 1 se celebraba el Gran Premio de San Marino del 29 de abril al 1 de mayo. Como sabemos, pues estos se dividen en 3 días para la clasificación, después para primero es pruebas de reconocimiento, luego clasificación para ver cómo van a salir en la parrilla y después, pues bueno, ya viene la carrera. Es uno de los fines de semana más trágicos, como les comento, en la historia de la Fórmula 1, ya que estuvo pues lleno de accidentes en el circuito, de los cuales, bueno, pues 2 de estos accidentes fueron mortales. El primer accidente que se registra en este fin de semana es el de Rubens Barrichello, que se estrella contra el muro a 225 kilómetros por hora, y el cual, bueno, pues tiene como consecuencia fractura de nariz de su brazo derecho y una contusión tan grande en la cabeza que pues él pierde la memoria. De hecho, incluso él estuvo presente en el velorio de Ayrton Senna, y él dice no recordar que él incluso cargó el féretro porque pues pierde la memoria, ¿no? Entonces imagínate del golpe, güey. El segundo día, el sábado, Ratzenberger, un piloto del equipo de Simtek, choca a más de 300 kilómetros por hora. Y la desaceleración del golpe contra el muro, pues es lo que provoca su muerte instantánea, ¿no? Ya cuando llegan los cuerpos de auxilio, pues realmente ya él pues estaba sin vida y ellos no tienen mucho que hacer. Aquí lo que sucede es que, bueno, pues su auto se le truena el alerón y él pues pierde la estabilidad y se estrella contra el muro. Bueno, les estoy platicando esto para darles un contexto, ya que Ayrton Senna por lo regular era un tipo muy animoso y pues a él siempre andaba bromeando con los mecánicos, güey, le gustaba como esta dinámica de ser alegre, de animar a la afición, como que le gustaba el automovilismo y demás. Como muy brasileño. Era, ¿no? Sí, justo, güey, ese como carisma brasileño que los caracteriza, ¿no? Y él, el sábado, justamente después del accidente ya de Ratzenberger, le llama a su novia y le dice, ¿sabes qué? Pues es que como que siento algo extraño, tengo un presentimiento como raro, incluso pues no quisiera correr mañana, ¿no? Y de hecho los mecánicos también lo describen como con un como ánimo medio decaído, como raro. Como raro, o sea, como que él tenía esa premonición. Incluso antes de correr tuvo una plática con el médico general de la Fórmula 1, Sid Watkins, del cual entre bromas le dice, oye, ¿y qué tal y si nos retiramos? Ya no corras hoy, ya vamos a retirarnos y a disfrutar de la vida.
Ayrton se voltea y le dice, no, todavía no es tiempo de retirarme. El resto es la historia que varios conocemos y que bueno, les voy a platicar. Él, a pesar de todo, del ánimo, era tan buen piloto que termina en la pole position en la clasificación, sale de primero. Y pues ya cuando él va liderando la carrera, en una vuelta, que es la curva que se llama la curva de Tamburello, se le rompe el eje del coche. Recordemos que bueno, antes no tenían tanta tecnología, no era por botones, todavía se manejaba con pedales, el eje iba directamente justamente a la dirección y pues volante. Era al volante exactamente. Al parecer hubo un ajuste que él pide que se le haga al coche, en donde pues no se solda del todo bien. Y en esta curva, que ni siquiera es una curva tan complicada, pero pues va con mucha velocidad, se ve como el coche sale disparado hacia un lateral a 300 km por hora. Y lamentablemente cuando choca, el eje se le incrusta en el casco y pues le causa casi que la muerte de manera instantánea, ¿no? Todavía su corazón latía. Sí, se le entierra. Sí, se le entierra así. De hecho pueden buscar las fotos, si no se las compartimos en redes, digo, es un poco explícito. Porque como dices, el accidente tampoco se ve tan aparatoso como algunos otros, pero pues te estabas llevando al tricampeón mundial. Ya era tricampeón ahí. Y muy joven, ¿no? Al final del día, bueno, pues después, ya cuando pues el eje se le incrusta en el casco, llega el doctor Watkins justamente, y él describe, le hacen unas entrevistas y él describe pues ya el rostro inanimado, es decir, pues sí, con pues esa falta como de vida, pero su corazón seguía latiendo, ¿no? Entonces pues obviamente el protocolo es trasladarlo, lo trasladan al hospital de Bolonia y pues bueno, a las 6:40 de la tarde se le declara muerto, ¿no? Está muy cañón porque él antes de la carrera le decía a la FIA, que es como la federación que se encarga de la regulación de la Fórmula 1, que cancelaran ese premio ese fin de semana por algo como que él tenía ese presentimiento. Lo ignoraron y pues pero bueno, pues es que está difícil también que un presentimiento lo que aparte en esas carreras pues todo lo que pasa realmente es peligroso, ¿no? O sea, ¿no? Y correr es peligroso. Sí, como decir, ay, es que mañana creo que no es un buen día para correr. No, sí, no. O sea, no, pero totalmente. Yo lo que sí creo es que también requiere tanta atención y tanta salud mental, ¿no? O sea, como que neta tengas bien las cosas ordenadas en tu Súper cabeza. Concentrado, claro. Exacto, para poder llevar a cabo una actividad de esas. O sea, incluso pilotos de avión, todo. O sea, como que siento que esas actividades sí requieren mucho mayor como concentración y mayor como nivel de templanza, ¿no? Sí, de muchas cosas. Sí, está difícil. Y ahorita que decías eso, de un dato curioso, el piloto que iba atrás de él antes de que se estrellara es Michael Schumacher, claro, que para muchos es el GOAT de la Fórmula 1, que lleva 7 campeonatos mundiales junto con Lewis Hamilton. Pero también por ahí hay una teoría medio macabra de que lo mandó a matar el presidente de la FIA, porque Ayrton Senna, como decías, es un tipo pues que era muy popular dentro y fuera del paddock o de la Fórmula 1. Era muy querido por los pilotos y empezó como a ganar mucho peso. Lo que él decía, los pilotos lo apoyaban, y el de la FIA, el presidente, empezó a tener como pérdida de control, y está la teoría de que lo mandó a matar, ¿no? Sí, de que el ajuste que él manda es cuando él da la instrucción de que lo solden mal y lo aflojen un poco. Ahora también ha de ser bien difícil calcular el momento exacto como para decir, ay, que se muera así, o sea... Sí, claro, es una simple teoría, pero pues al final del día también le da como ese trasfondo medio macabro y como pues alimenta un poco también la leyenda de todo lo que fue, ¿no? Y es que cuando son celebridades así que tienen tanta atención, pues obviamente hay siempre teorías de ese estilo. Sí, como dice Julio, pues alimenta evidentemente la imagen, la hace como más inalcanzable, güey. Y aparte una cosa bien importante es que en Brasil, o sea, la gente de Brasil lo quería tanto que literalmente Ayrton Senna estaba como la popularidad casi como Pelé, güey. Sí, claro, sí. Incluso lo consideran, yo creo que más popular que Pelé, sí, totalmente. Sí, su funeral, por ejemplo, parece un funeral de estado, o sea, las calles están atascadas de gente. Y justamente un dato ahí curioso, güey, es que pues Ayrton traía consigo una bandera de Austria, justamente porque él dijo que en caso de que ganara pues el Gran Premio de San Marino, güey, en la última vuelta pues iba a sacar la bandera en memoria de Ratzenberger, el piloto que había muerto un día antes. No mames. Y la bandera pues la encuentran en el coche y
Y él traía como para eso, para festejar, y pues él también fallece, ¿no? Está... No, muy loco. Digo, para muchos es el mejor piloto que ha existido en los Fórmula 1. ¿Y hay peli de eso, güey? Sí, hay un documental sobre él. Y tiene cantidad de videos. O sea, la verdad es que sí vale la pena. Que se llama Senna, güey. Porque aparte ya hay o sea, ya es el 94, ya hay y lamentablemente, pero gracias a él, empieza a haber mayor protección y regulación. Para cuidar a los pilotos. Fíjate que sí, ahorita que lo mencionas, justamente a raíz de su accidente es que se crea este tipo como chaleco collar que traen los pilotos, que se ajusta hacia el coche para que justamente en los impactos ellos no se golpeen en la cabeza, y ese como cinturón de seguridad, por así llamarlo, ha salvado pues la vida de varios pilotos en accidentes posteriores. Qué triste, la verdad. Sí. Lo que hubiera sido si hubiera seguido corriendo, imagínate competirle ahí a Schumacher. Siempre está con todas las estrellas que vamos a hablar el día de hoy, creo que queda eso, ¿no? Y especular qué pudo haber pasado. Como dice Damián, del tema de que la tecnología ha avanzado, güey, pues ya te pueden grabar, ¿no? En este momento exacto, que al final pues, queda como... O sea, el morbo, al menos el morbo. Claro. Y justo otro suceso bastante trágico se da en el tema de la lucha libre. Aquí en México es un deporte bastante popular. Sí. No sé si todavía sigue el Consejo de Lucha Libre, pero sí está la AAA. Entonces hay como dos empresas que se dedican cañón a eso. Y vayan a las luchas, ¿verdad? Es un ambiente bastante chido. Hay un tour aquí en Ciudad de México en donde te dan un recorrido por el centro histórico y terminas en las luchas. Creo que tiene un costo como entre 400 y 500 pesos el boleto. Y te llevan el recorrido y todo, y terminas en las luchas y le gritas de cosas. Sí, claro. Tengo tu mano de todo eso. Pícale los ojos. Había un exponente pues bastante importante y bastante querido y popular, que es el hijo del perro aguayo. Todos conocemos a su papá, que siempre traía como las botas de perro. Sí, claro. Y era como los perros del mal, ¿no? Los perros del mal, creo como los rudos, güey. Que peleaba contra el cibernético, contra la parca, cosa. Era un luchador bastante popular e importante. Y desafortunadamente el 21 de marzo del 2015 pues disputó su última pelea. Si ustedes pueden ver el video, él está peleando contra el Rey Mysterio y pues, algunos luchadores más. Lo empujan, le dan como un golpe y él cae fuera del ring y se pega entre como el hombro y la espalda. El golpe no se ve tan aparatoso, sube otra vez al cuadrilátero, pero sí se ve como noqueado, como si estuviera medio desorientado, ¿no? Güey. Entonces aprovecha Rey Mysterio y le da como unas patadas dobles. Sí, una patada voladora. Ajá, justo, pero es una patada que, o sea, si tú la ves el video una y otra vez, es de rutina, exacto, pero como que latiguea su cuello. Sí. Y como cae inconsciente, creo que el reporte médico es que ahí ya él había perdido la vida, pero sus brazos como que agarran la cuerda y ahí él cae ya inconsciente. Pero como que queda mal desde la primera caída, o sea, ¿no? Y ya como que la patada es lo que le dice que ahí, justo cuando sube, como dices tú, es cuando ya queda, o sea, ya sube mal, güey. Sí, probablemente se hubiera desvanecido. Ay, qué pedo. Se le cayó la chela al inicio. Güey. Es güey. ¿Qué te estabas quedando jetón o qué? O te dio un putazo la Pixie. ¿Por no tirar a la Pixie, güey? O sea, él sube ya como aturdido y es cuando Rey Mysterio aprovecha y le pone pues, una patada que literalmente es la voladora. Pues sí, es una rutinaria, ¿no? La voladora. Algo así, güey. Le cayó la voladora. Como que le sostiene entre las cuerdas su cuerpo y ahí queda inmóvil. Ajá, pero eso como que es accidental, que él se queda atorado en la cuerda del medio, ¿no? O sea, como que él cae. Como que se queda ahí. Ajá. Y se ve. Y llega Conan, que era como su second, y lo empieza como a querer como reanimar, o sea, así le pone como 2 o 3 jalones, pero no reacciona. Y la pelea sigue, o sea, lo importante aquí es que atrás siguen peleando. Ajá. Y luego como que nadie se da cuenta. Hay un momento en el que Rey Mysterio se queda así como de ¿qué pedo? ¿Sigue esto? O es cuento de él, no sabe qué onda y como que siguen. Pero ya notó algo extraño. Ajá, sí, o sea, él primero como que se da cuenta, pero de ese momento que le dan la patada, o sea, que él cae a las cuerdas, pasan 2 minutos y es cuando empieza a recibir asistencia apenas. O sea, 2 minutos después de lo sucedido, güey. Y, y de verdad, tú lo puedes ver en los videos. Sí. Y los doctores dicen que él fue lesionado desde el primer golpe que le dan cuando cae del cuadrilátero. Ahí es cuando ya quedó mal. Perdió la vida. No pierde la vida, pero ya empieza a desconectar. Y ahí es cuando sufre fracturas de la primera, segunda y tercera vértebra.
Entonces ya cuando lo remata, por llamarlo así, Rey Misterio, ya es como too much. Y queda ahí, se ve inerte, o sea, realmente se ve inerte y llegan ya todos los paramédicos. Y es, la verdad, algo bastante... Sí me acuerdo. Y lo más cañón es que justo lo que mencionas, ¿no? Las asistencias tardan mucho en llegar, que bueno, el tiempo justamente en este tipo de emergencias es fundamental. Y aparte, güey, se dan cuenta que en el evento no había los protocolos de seguridad. Totalmente. Porque no había ni una camilla con el inmovilizador de cuello, güey. Es que todo eso, tipo de cosas estuvo... Y es algo que sucede en la lucha libre mexicana. Porque muchos luchadores lo han dicho, ¿no? Que no hay como las medidas de seguridad, no hay protocolos. Si lo quieres comparar con lo que platica ahorita Damián, pues cuando murió Ayrton Senna empezaron como a todo un protocolo para poder atender en casos de emergencias, y en ese momento, en ese lugar, pues no había un protocolo de emergencias pues adecuado para poderle salvar la vida al perrito. Es desafortunado que hasta que pasa algo tomas como hasta ahogado el niño, ¿no? No, y la verdad es que también lejos de, bueno, sí es un espectáculo, la verdad, porque sí te la pasas súper padre, pero es gente que sí arriesga su vida cada que se sube al ring. Sí. O sea, por los son acróbatas, son todo este tema, pero sí arriesgan su vida. Es un mal golpe, mala caída, un mal golpe. Que evidentemente es un deporte bastante complicado, bastante riesgoso. Quizá también no valorado en cuestión de como darle su justo importancia de, güey, son personas que se están jugando la vida, pues debería de haber protocolos totalmente a la altura. Sí, totalmente la palabra. Y también otro deporte que es súper de contacto y riesgoso es el boxeo, güey. ¿No? O sea, en el box también hemos visto tragedias, pues... Yo creo que todavía más. Güey, como matan a Apollo Creed, güey, no mames. Estadazo, ¿no? Un chivandrago. Salvador Sánchez fue un boxeador profesional mexicano que llegó a consagrarse como campeón de los pesos pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Y desde el año 1991 es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. ¿Ustedes lo conocen? No, sí, claro. Ahí les va, güey. Y los voy a invitar a todos los que no conocen a que busquen videos de Salvador Sánchez. Porque este boxeador tiene esta característica de boxeador mexicano. Ya saben que también tiene... Bajador. Nos distinguimos por tener buenos como exponentes en el boxeo. En el pugilismo. Así es. Y Salvador en un principio tenía justamente como un gusto por la lucha libre, pero es descubierto por Agustín Palacios Rivera, quien le inculca y le enseña la disciplina del boxeo. Empieza a destacar porque tenía una impresionante condición física, incluso sus videos todo el tiempo está hablando este tipo de boxeo que ya no vemos hoy en día. Peleas callejeras, sí, güey, ¿no? así. Entonces, en el campo corto donde se están pegue y pegue, ¿no? Sí, totalmente. Salvador Sánchez defendió en 10 ocasiones el título mundial y una de sus más memorables peleas fue contra el puertorriqueño Wilfredo Gómez, quien llegaba con un récord invicto y era considerado un verdugo para los peleadores mexicanos. Ya llevaba 8 peleadores mexicanos que les ganaba. Y el 21 de agosto de 1981, Gómez se sube de peso para retar al campeón mundial de la categoría pluma, que era Salvador Sánchez, y Salvador Sánchez le puso la madriza de su vida. O sea, es considerada la victoria más importante de un mexicano sobre un puertorriqueño. O sea, y ya ves que los puertorriqueños pues también son muy buenos. Entonces se ve en la pelea nada más le dura 8 rounds de 12, pero le da una super madriza, güey, y es súper reconocido por esta pelea. Es como lo más emblemático que hizo Salvador Sánchez. Y desafortunadamente este peleador fallece a los 23 años de edad. Chavito. O sea, imagínate todo lo que habían hecho a esa edad. Fallece la madrugada del 12 de agosto de 1982 mientras conducía su Porsche 928 color blanco, cuando alrededor de las 2 de la mañana, a unos 12 kilómetros de Querétaro, en la carretera que te lleva a San Luis Potosí, intentó rebasar a un camión que venía delante de él y se estrelló de frente contra una camioneta y un tractocamión que venían de frente y le ocasionó la muerte de inmediato. O sea, aquí sí fue una irresponsabilidad ¿no? Totalmente. ¿Y cuántos deportistas han pasado por eso, güey, no? O sea, que mueren no practicando su disciplina, güey. De la cual están arriesgando, porque ¿no? La ironía de repente, ¿no? La ironía, güey.
Güey, Michael Schumacher subiéndose a coches arriba de los 300 kilómetros por hora y a punto de matarse en el esquí, güey, exacto. O sea, en los Alpes, perdón, es cuando y pues al final, de esta manera, termina la vida de uno de los boxeadores con mayores condiciones y con mayor futuro, o con su futuro sobresaliente. Al momento de su muerte, ella tenía como pactada una pelea con Alexis Arguello, que era un peleador nicaragüense también muy bueno. Y tenía ya también pactadas las revanchas contra Juan Laporte y contra Wilfredo Gómez. Este Wilfredo Gómez viene a su funeral, a su entierro, que por cierto fue televisado a nivel nacional por Televisa. 23 años, literalmente estaba empezando su carrera profesional, güey, ¿no? Sí, estaba apenas como era una promesa justo del boxeo, aunque ya había defendido el título en 10 ocasiones, pues ya sabes que te faltan otros 10 años de carrera sin bronca, ¿no? Sí, claro. Es que hay muchas personas que han partido antes de tiempo y lo que decíamos al principio, ¿no? Es imaginarte qué hubiera pasado si esas personas hubieran seguido vivas y por aquí, ¿no? Porque al final del día se están haciendo un nombre y ese nombre, pues puedes especular todo lo que pudo haber sido, que a lo mejor y no, pero a lo mejor y sí. Derivado también de todo lo que entregaron en vida, o sea, sabes, como del talento y de lo que demostraron en vida. Sí, están mencionadas así, es por eso, ¿no? Hay un actor, cambiando un poco de mood, River Phoenix, ¿le suena el nombre? River Phoenix. Seguramente han escuchado hablar de Joaquín Phoenix, ganador del Oscar. Joker. Claro, de Joker. Es el hermano, o era el hermano mayor de Joaquín Phoenix. Él nació el 23 de agosto de 1970 bajo el nombre de River Jude Bottom, Jude en honor o inspirado a la canción de Hey Jude de los Beatles. Los padres de River y Joaquín se unieron como a una secta religiosa, los Niños de Dios, que hoy en día sabemos que pues, después cometieron muchísimas atrocidades. Bueno, esta secta, no los padres, pero derivado de que el papá era pastor, pues se tuvieron que estar mudando a diversas ciudades y países, entre ellos Puerto Rico y Venezuela. Por ejemplo, Joaquín es nacido en Puerto Rico, pero en 1978 se regresan a Estados Unidos, donde River empieza a ganarse la vida tocando la guitarra. Era muy bueno para la guitarra y casi autodidacta, ¿no? O sea, de que se ponía a escuchar y tocaba y demás. Habilidad nata, ¿no? Sí, claro, que también es difícil y vale la pena. En los 80 su mamá empezó a trabajar como secretaria en la NBC y le consiguió una oportunidad a River, que era su hijo mayor, en un reality que se llama Fantasy. De ahí empezó a salir en comerciales. Y hay una película que se llama 7 novias para 7 hermanos. Es como un clásico, a lo mejor la han escuchado. Su carrera empezó a catapultarse a partir de aquí. Y salió en una película que se llama Mi propio Idaho privado. Ella era un actor tan comprometido que en una de sus películas interpretaba a un joven adicto y empezó a probar la cocaína, marihuana quería experimentar como la sensación realmente y obviamente pues cayó en la adicción a las drogas, ¿no? Pero pues empezó a salir películas como Indiana Jones, La última cruzada. Fue nominado a mejor actor de reparto en 1988 por la película Un lugar en ninguna parte. Era el mejor amigo de Keanu Reeves. Seguro conocen a Keanu Reeves. Claro, güey. Pero el 30 de octubre de 1993 fue invitado. Él tenía una banda también que se llamaba Alecas Attic. La banda la tenía con el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, Flea, ¿no? Entonces el bajista los invitaron a un club nocturno a tocar. El club era The Viper y el dueño era un actor muy conocido por ustedes también, Johnny Depp, ¿no? Entonces güey, tan popular en este momento, exactamente. ¿Qué son ustedes, güey? Team Deep. Pues, no, yo creo que ninguno, ¿no? Bueno, y también los acompañó Leonardo DiCaprio, su novia y su hermano menor, Joaquín Phoenix, ¿no? Hay como varias teorías de que están en el bar y que se toma de fondo un cóctel que había ahí de varias drogas y que de repente les dice a sus compañeros: creo que estoy teniendo una sobredosis. Y dicen: ay, tranquilo, güey, no pasó nada. Empieza a creían que estaba actuando. Que era muy buen actor. No, mano. Se empieza a convulsionar. Joaquín lo saca y fallece en la calle. No, güey. Pues de hecho lo menciona en su speech cuando gana el Oscar, ¿no, güey? No, ma, qué fuerte, literalmente le explotó la tacha, güey. Sí, literal. No seas cabrón. Exactamente, güey. Y pues obviamente las últimas palabras que también le dice a Joaquín es: tú puedes, ¿no? O sea, hazlo tú. Porque todo el mundo creía que él era la estrella de la familia, ¿no? También Joaquín por eso tiene como... O sea, muere entonces por la sobredosis, que le causa un paro cardíaco. Cuando llega la ambulancia, pues ya no había nada que hacer.
a pesar de que Joaquín Phoenix había intentado todo por reanimarlo. Seguramente murió joven, güey. Sí, tenía 24 creo, güey. Y pues la sobredosis le causa un paro cardíaco. Cuando llega la ambulancia ya es demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos de Joaquín Phoenix por tratar de reanimarlo, muere a los 23 años en 1993. Es que o sea, pero resumiendo, digo, también regresándome un poquitito, güey, él es el amigo que mencionan tanto en la historia de Keanu Reeves, ¿no? Claro. Porque Keanu Reeves es como, güey, la historia trágica, primero su amigo, luego su hermana y tiene como su ese trasfondo, su perro, bueno, su perro. Sí, él es el amigo, güey. Él es el amigo, güey, de Joaquín Phoenix, su mejor amigo. Wow, ok. No, pero sí está bien chavito. Dice también que te llegue la fama igual que a tan temprana edad. Es un peligro, ¿no? Güey, qué trágico ese pedo. Y pues bueno, cambiando un poquito igual, como dijo Julio, de mood y de ahora dándole un giro, les quiero platicar de un caso muy famoso que fue un avionazo en los Andes, que de hecho pues es llamado el Milagro de los Andes. Un equipo escolar de rugby llamado el All Christian Club de Montevideo abordaron un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay para viajar a la ciudad de Santiago de Chile, donde iban a disputar un partido de rugby. Pero justamente cuando va el avión cruzando la zona de los Andes hay una neblina muy pesada. La sobrecargo y el piloto les avisan a los pasajeros que bueno, pues van a entrar a una zona montañosa y donde hay pues bastante neblina. El avión pues probablemente va a empezar a vibrar, ¿no? Derivado de las turbulencias. Lamentablemente no solo empieza a vibrar por el tema de las turbulencias, se dan cuenta que están volando muy bajo cuando uno de los estudiantes se asoma por la ventana y le dice a sus compañeros, oigan, estamos muy cerca de las montañas, y todos empiezan a rezar y a pedir así como de por favor no nos vayamos a estrellar, empiezan a temer por su vida y lamentablemente sí, ¿no? El avión choca con las montañas, con la cordillera de los Andes, pierde las dos alas, lo que es el fuselaje del avión central impacta en la zona del cerro El Planchón, una de las montañas más altas de toda la cordillera, a unos 6,000 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una de las más altas y es ahí donde impacta. Sí, ¿no? Porque el Everest está a 8,000 metros, ¿no? Exacto, o sea, imagínate también la altura en donde se quedaron, ¿no? Ellos, de toda la tripulación, causa la muerte el impacto de 12 personas al instante y otros 17 mueren en los días consecuentes a causa de las lesiones y las condiciones climáticas, obviamente, porque estaban... sobrevives, ¿quién va a ir por ti ahí o cuánto se van a tardar? Aparte no estás preparado para las condiciones. O sea, si vas en un avioncito, pues no llevas la chamarrita caminar en nieve no es nada. Y las condiciones para el rescate, pues... se complican. Sí, exacto, todo, justo. Wey. Bueno, el chiste es que los más lesionados después mueren a causa de las mismas lesiones, obviamente, pues de gravedad. Los que cuentan, los sobrevivientes cuentan la historia y dicen que, bueno, los que sobrevivieron al impacto, pero mueren después, es porque tenían piezas de metales enterrados en el cuerpo y demás, o sea, algo horrible. Carlos mencionó algo bien importante, güey. Ellos caen en una zona que era casi inaccesible, güey, por el tema de que en ese momento estaba nevando. Y bueno, el tema de esto es que pues tuvieron que esperarse 2 meses a que viniera el periodo de descongelación para poder subir por ellos los rescatistas. 2 meses. O sea, pasaron un total de 72 días desde el impacto hasta que pudieron ser rescatados por el primer cuerpo de rescatistas, que llega a la zona donde está el fuselaje central del avión, encuentran a los primeros sobrevivientes y gracias a ellos pueden encontrar a los demás que ya habían estado caminando durante 11 días para ver si podían encontrar algo, alguna señal o poder, pues sí, desplazarse para seguir sobreviviendo. Hay algo bien cañón en esta historia. Ellos al principio empiezan obviamente pues a tener hambre, a tener sed, y como quiera que sea en el avión pues tenían algunos recursos de refrigerios y esto, incluso bebidas y agua, pero obviamente pues con el tiempo se les van acabando, ¿no? Y además las que se rescataron porque pues con el impacto seguramente también se perdió demasiado. Y ellos empiezan, cuando se acaban estos como suministros, empiezan a comerse el cuero de las correas que tienen o incluso de los zapatos, pero se dan cuenta que pues obviamente por tanto químico en la pintura y demás pues les empieza a causar como intoxicación y malestar y dejan de hacerlo. Entonces llega un periodo en donde pues ya no tienen que comer más que algo. Y exacto, o sea, lo que sucede ahí es que bueno, pues ya cuando pues tienen a sus compañeros muertos, los entierran en la misma nieve para mantener pues para detener la putrefacción, y comienzan a cortar pedazos de carne de sus compañeros para poder comérselos. Imagínate el trauma de hacer eso. Muchos de ellos al principio de hecho tuvieron muchos problemas
para poder comerse la carne pues humana, güey, porque justamente es algo que dices, güey, no manches, está cañón hacerlo. Entonces, bueno, el chiste es que comienzan a comerse pues los restos de culo, así. Se salgaste la gente. Reviento tostado, ¿no? Ahí se quedó, güey, qué pedo. Ahí se quedó, güey. El tema es que, bueno, empezaron a comer, describiendo un poco lo que sucedió y lo que describen los entrevistados, que fueron los 16 sobrevivientes. Empezaron por la zona justo de las pompas, que es como la carne más magra y que, bueno, pues tenían más acceso, y después por las piernas. El tema es que al principio los que pues les costaba como comer e ingerir la carne de los compañeros, después se hizo un hábito pues ya normal, güey, porque era la única fuente de comida que tenían, ¿no? Entonces, días, sí, no, imagínate, 72 días, o sea, está cañón. Y luego en las condiciones bajo cero que estaban, pues, o sea, no manches, ni de chiste hay vegetación ni nada, güey, que puedas como frutos o algo, o sea, animales no había. Entonces, el chiste es que, bueno, pues ya cuando van, los rescatan, pueden rescatar a los 16 sobrevivientes. Y es que mira, aparte fueron 16. Sí, o sea, exacto, eran 16. Digo, a lo mejor obviamente lo ideal es que fueran mucho más personas, sí, pero 16 son muchísimas para haber sobrevivido 2 meses en esas condiciones. Exacto. El chiste es que se les hace una película. El caso es obviamente muy sonado, también porque me parece que iban el sobrino y el hijo del presidente de ese entonces de Uruguay, por eso se vuelve como mediático el caso. Lamentablemente ellos no sobreviven, pero pues bueno, los buscan. Ya cuando bajan de los Andes, cuentan la historia y resulta en una película que se llama Viven en español o Alive, ¿no? En inglés. Que cuentan pues la historia de este equipo de rugby que pues tuvo este trágico accidente. Y digo, pues al final del día forma parte de este capítulo porque fue una tragedia que pues digo cobró la vida de varios jóvenes de este club de rugby, ¿no? Sí, está increíble. Ahí es cuando dices, ¿no? No me tocaba, güey, ¿no? Sí, claro, ¿no? El famosísimo dicho de aunque te toque, ¿no? ¿Qué es? Aunque te quites. ¡Esa madre! Aunque te quites, te toca. Así dice, aunque te... Cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Sí, o sea, es que... Y donde no, que te pongas. O sea, si lo ves en tema de probabilidad, güey, es más fácil que te caiga un rayo 2 veces a que te caiga de un avión, güey. O que te caiga un avión, güey. Sí. No. Y siguiendo con algo bastante similar a lo que ocurrió con los sobrevivientes de los Andes, fue el equipo del Chapecoense. Ustedes recuerdan lo que pasó hace más o menos 5 años. Sí, un equipo de fútbol, ¿no? Brasileño, ¿no? Pues, resulta que la noche del 28 de noviembre 2017, el vuelo 2933 despegó de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia con 77 personas a bordo, pero nunca llegó a su destino. Oh, no. Y aquí viene toda la historia trágica, increíble, de cierto lado, como de manera bonita, porque el Chapecoense es un equipo de un estado de Brasil que se llama, de un municipio de Brasil que se llama Chapeco. Es un equipo, digamos, como de la segunda o tercera división, que poco a poco fue ganando, siendo campeón, y llegó a la primera división de Brasil. Si ustedes evidentemente pues lo saben, Brasil es por excelencia el país futbolero que más produce. Entonces este equipo muy modesto llega a la Liga A de Brasil, está con altas y bajas, casi siempre queda en los últimos lugares de la tabla, hasta que en el 2005 un grupo de inversores le pone dinero y pues crean un proyecto deportivo. En el 2014 este equipo empieza como a figurar, y en el 2016 con base a sus buenas pues participaciones clasifica a la Copa Sudamericana. Para ponerles un poquito en contexto, es como el segundo torneo más importante a nivel Latinoamérica, solo por debajo de la Libertadores. Entonces el equipo empieza a tener buenas participaciones, a ganarle a equipos importantes como al Independiente de Argentina, al Barranquilla de Colombia, al San Lorenzo de Almagro, y llega por primera vez en su historia, que estamos hablando que en el 2014 llega a la primera división de Brasil. Sí. Y en el 2017 llega a una final, güey, de una Copa Sudamericana. Y así empezaba la última parte de este sueño, donde pues ellos querían ser campeones de Sudamérica. Como que el destino a veces es un poco es culero, güey. Sí, la neta. Sí. Y la vida en general es culera. Y el 28 de noviembre toman un avión de la empresa Lamia, que esta empresa fue la que los llevó a todos los sitios donde ellos jugaban de visitante.
ellos hacen como una comunión tanto con los tripulantes del avión como con los pilotos, o sea, ya era como una familia, ¿no? Una hermandad, Desafortunadamente, el avión se estrella en Antioquia, en Colombia, queda totalmente destrozado. Hay videos, hay fotos, o sea, es un accidente bastante documentado. Sí. Y la verdad es que los pedazos que quedan a lo largo de todas las colinas es bastante impactante. Sí. De los 77 pasajeros que iban en el avión, murieron 71, entre jugadores, técnicos, directivos del equipo, tripulantes y periodistas que estaban acompañando pues todo este el seguimiento, ¿no? Pues sí, este boom que tenía el equipo, porque había llegado a la primera final de su historia. De estos 6 sobrevivientes, 3 eran jugadores. Era Alan Ruschel, Jackson Follman y Elio Neto. Un periodista, Rafael Hensel, y 2 miembros de la tripulación, Jimena Suárez y Erwin Tumuri. La versión oficial que salió en los medios de comunicación y que declararon fue que fue una negligencia porque al avión le faltó gasolina, le faltó combustible para llegar al lugar. No mames. Y lo peor aquí es que era un viaje literalmente de rutina, 4 horas, güey. O sea, literalmente no era como tan complicado. Esta tragedia conmocionó totalmente al mundo deportivo. En todos lados se les dio un homenaje. Jugadores en todas partes del mundo salían con playeras de apoyo al Chapecoense. En el básquetbol también les rindieron homenajes. Y algo muy padre que habla del fair play que aún existe. El Atlético Nacional, que era el rival del Chapecoense, decidió hacer un homenaje a todas las víctimas del accidente del avión. Entonces decidieron que el día que se iba a jugar la final y la hora en la que se iba a jugar la final iban a hacer como una especie de misa, como un ritual, como para que pudieran descansar eternamente los jugadores y pues todas las personas que fallecieron en el accidente. Y hablaron con la Conmebol y pidieron que el título se le dieran a Chapecoense. No más. De los sobrevivientes, un jugador llamado Alan Ruffel, que fue como el primero que pudieron rescatar, él regresa a los entrenamientos y después de varios meses puede volver a jugar un partido amistoso, güey. No, man. Regresa a la serie brasileña con un equipo que se llama Goiás S. Desafortunadamente el nivel que tenía antes del accidente pues jamás lo volvió a recuperar. El portero Jackson Follman, a él le amputaron la pierna, pero no le impidió seguir como en todo el ámbito del fútbol. En el 2017 la empresa de deportes Fox Sports Brasil le ofrece trabajo como comentarista. Pero, ¿fue solo una pierna o fueron las dos? Bueno, yo tenía entendido que eran como las 2 piernas, ¿no? Según yo fue solo una, güey. No más. Bueno, aún así digo, qué trágico, ¿no? Sí, para el caso es lo mismo. El otro jugador que sobrevivió, que se llama Elio Neto, él fue operado de un pulmón, la rodilla, la muñeca y el cráneo. Él sí pudo reingresar al Chapecoense en el 2017 y esperaban como contar con él para la temporada del 2018. Lo registraron para la temporada para que pudiera jugar, pero lamentablemente por todas las circunstancias que pasaron, pues las heridas, el shock emocional, sí, claro, heridas emocionales, ya no pudo disputar ningún encuentro. No, es que imagínate volver y a un equipo donde se murieron todos tus compañeros, estaría horrible. Sí, pero yo hubiera pensado que ni siquiera iba a continuar el equipo. Claro. ¿No? O sea, qué difícil también reponerte a eso. Justo ahí. Por una historia. Sí. Como que la Liga de Brasil trató de apoyarlos, güey, y algunos jugadores de otros equipos fueron cedidos al Chapecoense para que pudiera seguir pues teniendo participación. Claro. En otros jugadores pues como que se bajaban el suelo, como que jugaron como para seguir teniendo al equipo. En Neto, el jugador que ya no pudo como seguir teniendo partidos, se inspiró en lo que sucedió para poder escribir un libro que se llama Puedo creer en el mañana, y que tanto la sobrecargo Jimena Suárez, ella también narra lo que sucedió y publicó un libro que se llama Volver a los cielos, porque ella cuando la dan de alta, ella tiene el valor, güey, de volver a subir y de volver a trabajar como sobrecargo. El comentarista Rafael Hensel igual retomó los micrófonos, siguió con su vida normal. Igual también publicó un libro que se llama Vive como si cada día fuera el último, y lamentablemente, güey, el año que publica su libro fallece. Él estaba disputando un partido y de repente se desvaneció, fue llevado al hospital, pero ya sin signos vitales. No, man. Wow. ¿Y tiene alguna relación al parecer con la caída? No tiene ninguna relación, pero quién sabe. Al final como destino final, güey, o sea, no te mueres de un avionazo así
pero y te mueres en una cancha de fútbol, no paro cardíaco. Es como de... Sí. La ironía de la vida. No, y si ven los videos, o sea, es impactante. No, güey, las imágenes son crudas, güey. Sí. Y continuando con otro accidente aéreo, el 3 de febrero de 1959, Richie Valens murió en un accidente a los 17 años de edad. No, más 17. Sí, en la película que conocemos no se le ve tal vez la edad por la edad del actor, que en ese entonces según yo tenía sus 20 y tantos, pero sí era muy joven, güey, cuando murió. ¿Cómo se llama? Lou Diamond, ¿no? Lou Diamond, sí. Richie Valens viajaba junto a otro popular cantante y pionero del rock and roll, Buddy Holly. Este par de estrellas con un futuro sumamente prometedor se apagaron el día que los medios incluso llamaron como el día en que murió la música, güey. Proveniente del Valle de San Fernando, un joven de 16 años de nombre Ricardo Esteban Valenzuela Reyes fue descubierto por Bob King, que era propietario y presidente de un sello discográfico. Lo firma en 1958 y Bob King graba los primeros demos de Richie Valens y solo 2 meses después de que lo encontró, graba su primer canción, Come On Let's Go, que es un rolón. Sí, claro. Y otras canciones reconocidas de esta promesa fueron Donna, We Belong Together y por supuesto su versión del son jarocho La Bamba, que incluso pues le da el título a la película que mencionas, ¿no? Y que cuenta los hechos de la vida de Richie. Es una de mis películas favoritas, la neta, La Bamba. Sí, es muy buena. Muy buena. También conocemos ahí en la película a Esaí Morales, que es el medio hermano, ¿no? de Richie. Y como se retrata en la película, para 1959, Richie participaba en una gira que se llamaba Winter Dance Party, que era como una gira como de varios rockeros por todo Estados Unidos. Cuando ya va a la mitad la gira, la calefacción del autobús en el que viajaban empieza a fallar. Entonces durante la noche, como pues era en invierno, pues pasaban así heladas terribles, güey. Buddy Holly se le ocurre de pronto alquilar una avioneta, ¿no? Para no volver a pasar una noche así. Dice, ¿sabes qué? Vamos a rentar una avioneta porque ya estas condiciones ya no se pueden tolerar. Él tiene un lugar y quedaban, digamos, ya nada más un lugar disponible, ¿no? Y faltaban como Richie Valens y Tommy Allsup, que es otro también cantante que estaba en la gira. Y echan un volado, güey. No, man. Sí. Y gana Richie Valens. Pierde. Entonces, sí, ¿no? Y Richie le daba miedo volar. Pero pues dice, bueno, no me voy a quedar en el frío, ¿no? Congelándome. Sí. Se va y la madrugada del 3 de febrero de 1959, en medio de una gran tormenta de nieve, muchos rumores dicen que el piloto no tenía como conocimientos suficientes y que por las condiciones climatológicas y la poca visibilidad se estrellan a 8 kilómetros de haber despegado en un campo cercano al aeropuerto, porque dicen que era tanta la neblina que en lugar de ir para arriba el avión fue hacia abajo. O sea, no sé cómo sea obviamente, ¿no? Y si sea tan fácil o tan difícil. Si era por la brújula, no sé, también estaba. Pero se estamparon, ¿no? Y obviamente pues todos perdieron la vida. No solamente Richie Valens murió, como les digo, también Buddy Holly fallece en ese accidente. La carrera de Richie Valens tenía literalmente meses de haber comenzado y al día de hoy pues es reconocido como un pionero del género del rock and roll, ¿no? Imagínate, a los 17 años, con poquitas canciones que siguen sonando, y la verdad es que la película de La Bamba yo creo que ayudó mucho. Hace un buen homenaje. Y hace un buen homenaje, exacto, para describirla. Sí, incluso en la película tiene esta como premonición en sueños, ¿no? Donde se va a morir de un avionazo. Ajá, sí, exacto. Está buena. Y su mamá en la peli se entera porque dan la noticia en el radio. La radio. No, man. Eso está bien cabrón. Pues hay noticias y hay nombres que también yo creo que todo el mundo hemos escuchado. Si yo les digo Heath Ledger, por supuesto que saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Sí. O sea, películas como 10 cosas que odio de ti, Corazón de caballero, Secreto en la montaña o la obra maestra del Caballero de la Noche. Lo que pocos saben es que Heath odiaba la fama. Sentir que su imagen fuera como explotada a través de todos los productos y la industria era algo que irónicamente no le gustaba de ser famoso, pese a que lo que quería hacer cuando inició en el mundo
artístico pues era alcanzar la fama, ¿no? Era un actor australiano que cumplió su sueño y empezó a ser una estrella muy famosa en Hollywood, ¿no? Cosas curiosas, por ejemplo, de él, se encerró 6 semanas en un hotel para empezar a ensayar el papel del Joker, ¿no? O sea, la risa, la forma de hablar. Él creó o ayudó a crear el maquillaje del Joker, como que parece medio amateur, como hecho en casa. Él se pinta, ¿no? Él se pinta y así es como lo utilizan. Más aparte, digo, los tics, ¿no? Según yo también... Tenía un tic en los labios. O sea, por ejemplo, le ponen aquí como las protuberancias para los estéticos, para simular las cicatrices que tenía y que nunca te dicen cómo las obtuvo. Sí, más bien te dice muchas versiones, ¿no? Sí, y justo como se le resecaba, según yo, la boca por los prostéticos, él tenía la manía de estarse lamiendo los labios. Y es ese como gesto tan característico. Y eso es un tic que Heath le deja también al Joker, ¿no? También hay una historia bien loca, güey, de que ese güey creo que se pasa como 1 o 2 semanas viendo a personas en un manicomio o así, güey. Justo para lo que comentas, ver cómo era la risa. Sí, adoptar esa como característica que sí le imprime al personaje bien cañón, ¿no? Pues se inspira en Sid Vicious, que es el líder de Sex Pistols. También, por ejemplo, en el maquillaje del actor principal de La Naranja Mecánica, ¿no? O sea, de ahí toma como ciertas ideas. Yo creo que para muchos podríamos decir que es el mejor Joker de todos los tiempos. Digo, a lo mejor hay ahí un debate con Jack Nicholson, pero digo, sin duda también marcó que haya muerto después de haber hecho el Joker, como que le da ese plus de leyenda, ¿no? En Secreto de la Montaña, esta película que les decía, pues conoció a su esposa, Michelle Williams, que es la mamá de su hija Matilda. Se tuerce un tobillo y él la lleva al hospital y de ahí pues empieza todo la historia de amor. Exactamente. Lamentablemente, durante la filmación de El Caballero de la Noche, pues ellos se separan. Es algo que a él le empieza a generar como pues un poco de ansiedad, de no poder dormir, de estar pensando siempre 50,000 cosas. Hay como comentarios de que de repente en la madrugada se ponía a ordenar muebles y cosas por el estilo, de que no podía dormir. Y lo que empieza a hacer es tomar pastillas para dormir. Empieza a tener insomnio. Y como Proyecto Insomnio. Estaba grabando su última película, que es El Imaginario Mundo del Dr. Parnassus, y hizo una cita para su masajista el día 22 de enero del 2008. Tocan a la puerta, nadie abre. Ella se saca de onda porque siempre que iba a cancelar la avisaba. Le habla a su ama de llaves. Llegan, entran sigilosamente y de repente lo encuentran desnudo en la cama. Y al lado en el buró tenía varios frascos de pastillas. Eran somníferos como Restoril o Unisom, tranquilizantes como Valium y Xanax. Muere a los 28 años, ¿no? Joven, siendo una promesa de Hollywood. Y obviamente le dan un Oscar póstumo, ¿no? Un personaje de una película de superhéroes, digámoslo así, ¿no? O sea, hace más mediático todo, ¿no? Lo de esa película y ese Joker como su muerte. Creo que o sea, sí es muy buena actuación y muy buena película, pero su muerte como que le da puso reflectores, sí, porque incluso se hicieron rumores de que según se había muerto porque había quedado como tocado por el personaje y cosas así que pues no, o sea. Sí, no hay declaraciones en las que dicen que no lo veían nada cambiado, simple y sencillamente pues no puedo dormir y su lógica fue automedicarse, y si con una me duermo, pues a lo mejor con 2 me muero. Me duermo más rápido. Sí, no, claro, güey. Sí, no se automediquen. No, peligroso. Al menos. Y menos con esos tipos de somníferos, son peligrosos. Hay un montón seguramente de artistas que murieron así, pues Paul Walker ya también, ¿no? O sea, ya más grande, pero pues también dices Kobe Bryant, güey. Kobe Bryant, o sea, hay un montón de artistas, ¿no? Selena, que ya también hablamos de ella un par de veces y así. El famosísimo Club de los 27, ¿no? O sea, casi igual. Es nuestro primer capítulo de Proyecto Insomnio. Exactamente. Esperemos que les haya gustado. Gracias por llegar a esta etapa. Hay como muchos personajes que a lo mejor por el tiempo ya no nos dieron, y como decías, a modo de mención honorífica, pues ya hemos dicho muchas veces también del famosísimo Gallo de Oro, Valentín Elizalde, claro, ¿no? Propia Jenny Rivera, ¿no? que muere en circunstancias trágicas, a lo mejor un poco más consagrada. Pedro Infante, ¿no? El 15 de abril de 1957. Tenía 39 años. Chucho Benítez, el jugador de la América.
26 años, un 27. Pero también Nigris, güey. En Nigris, no, sí, hay un montón. Demasiado. Luego le hacemos un cap. Hay un caso bien loco en el fútbol que creo que se llama Paulo Morosini, que le da un infarto en el campo. Pero su historia también está bien trágica. Igual y bueno, se las compartimos ahí en redes o lo trataremos en otro capítulo. Pero también la historia de su vida es bien trágica y pues ahí le da un infarto en el campo de fútbol. Y está bien cañón. Varias historias. Muchas gracias. Gracias ahí por llegar hasta esta parte del capítulo. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.